Vivimos en la era de la exhibición constante. Cada pensamiento, cada logro, cada momento de felicidad necesita testigos para validar su existencia. Hemos convertido nuestras vidas en espectáculos permanentes, donde el valor de una experiencia se mide por la cantidad de likes que genera. Pero hay una sabiduría ancestral que los estoicos dominaron y que nosotros hemos olvidado: el poder de vivir en silencio. No el silencio del aislamiento o la amargura, sino el silencio de quien ha encontrado en sí mismo toda la validación que necesita. Marco Aurelio escribió sus reflexiones más profundas sin intención de publicarlas. Epicteto enseñó que la verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar la aprobación de otros. Séneca practicó la riqueza interior que no requiere exhibición externa. Estos hombres entendieron algo que nosotros hemos perdido: que la vida más plena es aquella que no necesita audiencia, que los momentos más poderosos son los que nadie más presencia, que la fortaleza real se construye en la intimidad del silencio, no en el ruido de la validación externa. Si estás cansado de vivir para la galería, si sientes que has perdido la capacidad de disfrutar sin documentar, si necesitas recuperar el poder de ser sin necesidad de parecer, estas lecciones van a transformar tu relación contigo mismo y con el mundo. Comenta qué tanto dependes de la validación externa del 1 al 10 y comprométete a descubrir el poder del silencio consciente. Lección número 1. Cómo dejar de necesitar que otros sepan lo que haces. Cada vez que sientes la urgencia de contar lo que acabas de hacer, estás mendigando validación emocional. Esa necesidad compulsiva de compartir cada experiencia, cada logro, cada pensamiento, no es conexión genuina, sino adicción al reconocimiento. La diferencia entre compartir y mendigar es sutil pero devastadora. Uno nace de la abundancia, el otro de la carencia. Tu vida se ha convertido en una actuación permanente, donde cada momento debe ser aprobado por una audiencia invisible. Has perdido la capacidad de vivir experiencias completas sin la validación externa, convirtiendo cada día en una búsqueda desesperada de aplausos. Esta dependencia del reconocimiento no solo contamina tus experiencias, sino que te roba la posibilidad de conocerte realmente. Cuando vives para otros, nunca descubres quién eres cuando nadie está mirando. Eres alguien capaz de encontrar satisfacción completa en tus propias experiencias. Tu valor no depende de testigos. Tu alegría no necesita confirmación externa. Tu crecimiento no requiere documentación pública. La persona que realmente eres emerge cuando dejas de actuar para otros y comienzas a vivir para ti. Esta no es una invitación al egoísmo, sino al autoconocimiento profundo que solo es posible en la intimidad del silencio. Implementa la regla de las 72 horas. Vive cada experiencia significativa durante 3 días completos antes de considerar compartirla con alguien. Durante este tiempo, permite que la experiencia se asiente en tu interior, que la proceses completamente, que extraigas todo su valor sin contaminación externa. Observa cómo cambia tu relación con los momentos cuando no tienes la presión inmediata de convertirlos en contenido para otros. Nota la diferencia entre el placer de vivir y el placer de contar. Los estoicos entendían que la verdadera riqueza interior es independiente de la opinión externa. Marco Aurelio escribió: «Qué poco se preocupa la gente de lo que piensas y qué poco debería importarte lo que piensen de ti». Esta sabiduría no promueve la indiferencia hacia otros, sino la liberación de la tiranía de su aprobación. Cuando tu satisfacción depende únicamente de tu propia evaluación, alcanzas una forma de libertad que pocos conocen. Imagina que logras algo importante en tu trabajo. En lugar de correr inmediatamente a contárselo a alguien o publicarlo en redes sociales, te sientas en silencio y saboreas el logro completamente. Sientes la satisfacción pura sin mezclarla con la anticipación de la reacción de otros. Durante 3 días, ese logro es completamente tuyo. Descubres que la satisfacción no disminuye por falta de testigos,
sino que se intensifica por la intimidad del momento. La adicción al reconocimiento es una prisión disfrazada de conexión. Cada vez que necesitas que otros sepan lo que haces para sentirte completo, estás cediendo tu poder personal. El camino hacia la libertad emocional comienza cuando aprendes a ser tu propia audiencia, tu propio juez, tu propia fuente de validación. Considera el ejemplo de un jardinero que cultiva flores en su patio trasero, donde nadie las ve. No las planta para impresionar a los vecinos, ni para fotografiarlas. Las cultiva por el puro placer de verlas crecer, de cuidarlas, de disfrutar su belleza en soledad. Su satisfacción es completa sin audiencia. Ese jardinero ha descubierto algo que muchos han perdido: la capacidad de crear belleza por el simple placer de crearla, no por el reconocimiento que pueda generar. Reflexiona sobre la última vez que experimentaste algo hermoso sin sentir la urgencia de compartirlo inmediatamente. Si no puedes recordar una ocasión así, has identificado el nivel de tu dependencia. Esta reflexión no es para juzgarte, sino para despertar tu conciencia sobre un patrón que puede estar limitando tu capacidad de vivir plenamente. La mayoría de las personas han perdido la habilidad de estar presentes en sus propias experiencias porque están constantemente preparándose para narrarlas a otros. Hay una paz profunda que solo conocen quienes han aprendido a vivir sin necesidad de testigos. Es la tranquilidad de quien no tiene que mantener una imagen, la libertad de quien no debe explicaciones, la autenticidad de quien puede ser completamente real porque no está actuando para nadie. Esta paz no es soledad, es plenitud, no es aislamiento, es independencia emocional. Cuando la alcances, entenderás que has estado buscando en lugares equivocados lo que siempre estuvo dentro de ti. Lección número 2. Técnicas para disfrutar tus logros sin celebración pública. La celebración pública de tus logros no los hace más reales, pero sí los hace dependientes de la reacción de otros. Has condicionado tu capacidad de sentir orgullo y satisfacción a la aprobación externa, convirtiendo cada victoria personal en una búsqueda de validación. El problema no es celebrar, sino necesitar que otros celebren contigo para que el logro se sienta completo. Tu sistema interno de recompensas se ha atrofiado por falta de uso. Has tercerizado tu capacidad de reconocer tus propios méritos, esperando que otros te digan cuándo debes sentirte orgulloso y cuánto debes valorar lo que has conseguido. Esta dependencia no solo disminuye el valor de tus logros, sino que te convierte en esclavo de las opiniones ajenas. Un logro que necesita aplauso externo para sentirse real es un logro incompleto. Eres capaz de ser tu propio juez más sabio y tu celebrante más genuino. Tu capacidad de reconocer el valor de tus esfuerzos no depende de testigos externos, sino de tu propia conciencia y criterio. La persona madura emocionalmente ha desarrollado rituales internos de reconocimiento que son más poderosos que cualquier celebración pública. Tu satisfacción personal es más profunda y duradera que cualquier aplauso temporal. Crea un diario de victorias silenciosas, donde documentes tus logros únicamente para ti durante 30 días. Escribe no solo qué lograste, sino cómo te sientes al respecto, qué aprendiste en el proceso, qué obstáculos superaste. Incluye logros pequeños y grandes, desde completar una tarea difícil hasta cambiar un hábito destructivo. Al final de cada entrada, escribe una frase de reconocimiento personal. Este ejercicio reconstruirá tu capacidad de valorar tus propios esfuerzos sin necesidad de validación externa. Epicteto enseñaba que la verdadera victoria es aquella que no puede ser arrebatada por circunstancias externas. Cuando tu satisfacción depende de la aprobación de otros, está a merced de sus humores, prejuicios y disponibilidad emocional. Pero cuando desarrollas la capacidad de reconocer y celebrar tus propios logros,
Posees algo que nadie puede quitarte, la habilidad de encontrar satisfacción en tu propio crecimiento y esfuerzo. Un escritor termina su primera novela después de 2 años de trabajo. En lugar de buscar inmediatamente lectores o publicar fragmentos en redes sociales, se toma una semana para leer su obra completa, para apreciar el camino recorrido, para honrar las noches de escritura y los momentos de duda superados. Su celebración es íntima, una cena especial, una caminata reflexiva, un momento de gratitud hacia sí mismo. Descubre que esta celebración privada es más satisfactoria que cualquier felicitación externa. La capacidad de celebrar en privado es una forma de madurez emocional que pocos desarrollan. Cuando puedes reconocer tus logros sin necesidad de testigos, has alcanzado una independencia emocional que te libera de la tiranía de las opiniones ajenas. Tu satisfacción se vuelve auténtica porque nace de tu propia evaluación, no de la validación externa. Imagina a un músico que practica piano cada madrugada en su habitación, con auriculares para no despertar a nadie. No graba videos, no busca audiencia, no documenta su progreso. Simplemente disfruta el proceso de mejorar, de dominar piezas complejas, de sentir sus dedos moverse con mayor fluidez cada día. Su satisfacción es completa sin testigos. Ha encontrado en la música misma, no en el reconocimiento por la música, su fuente de alegría. Piensa en el último logro del que te sentiste genuinamente orgulloso. Ahora imagina que nadie más se hubiera enterado jamás de ese logro. ¿Seguirías sintiéndote igual de satisfecho? Si la respuesta es no, has identificado una dependencia que puede estar limitando tu capacidad de experimentar satisfacción auténtica. La reflexión no es para juzgar, sino para reconocer dónde puedes recuperar tu poder personal de valoración. Existe una satisfacción profunda y duradera que solo experimentan quienes han aprendido a ser su propia fuente de reconocimiento. Es una alegría que no depende de variables externas, una confianza que no fluctúa con las opiniones de otros, una paz que nace de saber que tu valor no está en manos ajenas. Esta independencia emocional no te aleja de otros, sino que te permite relacionarte desde la abundancia, no desde la necesidad. Lección número 3. ¿Por qué guardar secretos sobre tu crecimiento personal te hace más fuerte? Cada vez que compartes tu proceso de crecimiento personal, lo contaminas con expectativas externas y lo conviertes en una actuación. El crecimiento real ocurre en la vulnerabilidad del silencio, donde puedes fallar, dudar y tropezar sin audiencia. Cuando haces público tu desarrollo personal, inconscientemente comienzas a modificarlo para que se vea bien ante otros, perdiendo la autenticidad que es esencial para el cambio real. Tu crecimiento personal se ha convertido en contenido para el consumo de otros, en lugar de ser un proceso íntimo de transformación. Has confundido la documentación del cambio con el cambio mismo, creyendo que compartir tu proceso lo hace más real o efectivo. Esta exposición prematura no solo debilita tu desarrollo, sino que te convierte en prisionero de la imagen que has proyectado. Cuando tu crecimiento necesita testigos para sentirse válido, deja de ser crecimiento y se convierte en performance. Eres alguien capaz de transformarse en la intimidad del silencio, sin necesidad de documentar cada paso del proceso. Tu fortaleza se construye en momentos privados de honestidad brutal contigo mismo, en conversaciones internas que nadie más escucha, en decisiones que tomas sin explicárselas a nadie. La persona que realmente crece es aquella que puede enfrentar sus sombras sin audiencia y celebrar sus avances sin aplauso externo. Implementa la técnica del invernadero interior. Identifica 3 áreas de tu vida donde quieres crecer y manténlas completamente privadas durante los próximos 90 días. No hables de estos procesos con nadie. No los documentes en redes sociales. No busques consejos externos. Crea un espacio mental protegido donde puedas experimentar, fallar y aprender sin la presión de mantener una imagen. Observa cómo cambia la calidad de tu crecimiento
cuando no tiene que verse bien para otros. Los estoicos practicaban el autoexamen en privado porque entendían que la transformación real requiere honestidad brutal, y la honestidad brutal es imposible cuando hay audiencia. Séneca escribía cartas a Lucilio no para publicarlas, sino como ejercicio de reflexión personal. Marco Aurelio nunca pretendió que sus meditaciones fueran leídas por otros. Sabían que el crecimiento, como las plantas, necesita oscuridad y silencio para echar raíces profundas. Una persona decide trabajar en su tendencia a la ira. En lugar de anunciar su propósito o buscar apoyo público, crea un sistema privado de autoobservación. Lleva un registro mental de sus reacciones. Practica técnicas de respiración en soledad, reflexiona sobre sus patrones sin compartir sus descubrimientos. Después de meses de trabajo silencioso, otros notan el cambio sin que ella haya mencionado su proceso. Su transformación es más sólida porque se construyó sin la presión de expectativas externas. El crecimiento personal que necesita testigos para validarse es crecimiento superficial. La transformación real ocurre en la oscuridad del silencio, donde puedes ser completamente honesto contigo mismo sin preocuparte por cómo se ve desde afuera. Cuando proteges tu proceso de desarrollo de la mirada externa, le das el espacio que necesita para ser auténtico y profundo. Piensa en un atleta que entrena solo en las madrugadas, sin entrenador, sin compañeros, sin documentar sus sesiones. Cada día se levanta antes del amanecer y trabaja en silencio en su técnica, su resistencia, su disciplina. No busca reconocimiento por su dedicación, no comparte sus rutinas, no documenta su progreso. Cuando finalmente compite, su fortaleza es evidente, pero su proceso fue completamente privado. Ha desarrollado una resistencia mental que solo es posible cuando el trabajo se hace sin testigos. Considera cuánto de tu crecimiento personal has convertido en contenido para otros. ¿Hablas más de cambiar que de cambiar realmente? ¿Buscas más reconocimiento por intentar mejorar que satisfacción por mejorar efectivamente? Esta reflexión puede revelar si estás usando el crecimiento personal como una forma sutil de buscar validación en lugar de como un proceso genuino de transformación. Hay una fortaleza particular que solo desarrollan quienes han aprendido a crecer en silencio. Es la confianza de quien no necesita probar nada a nadie, la seguridad de quien ha hecho el trabajo interno sin audiencia, la autenticidad de quien se ha transformado por convicción propia, no por presión social. Esta fortaleza es inquebrantable porque no depende de la opinión externa, sino de la evidencia interna de tu propio crecimiento. Lección número 4. ¿Cuántas veces has arruinado un momento perfecto tratando de capturarlo? La obsesión por documentar cada momento especial te está robando la capacidad de vivirlos plenamente. Has convertido tus experiencias más hermosas en oportunidades de contenido, fragmentando tu atención entre el momento presente y la imagen que proyectarás de ese momento. La paradoja es cruel. Mientras más intentas preservar la belleza de una experiencia, más la destruyes. Tu relación con los momentos especiales se ha vuelto extractiva en lugar de contemplativa. En lugar de sumergirte completamente en la experiencia, inmediatamente comienzas a planear cómo la compartirás, qué ángulo capturará mejor la esencia, qué palabras acompañarán la imagen. Esta fragmentación de la atención no solo disminuye la intensidad de la experiencia, sino que la convierte en algo performativo. Estás viviendo tu vida como si fuera un ensayo para la versión que mostrarás a otros. Eres capaz de experimentar momentos de belleza pura sin la compulsión de documentarlos. Tu capacidad de estar presente no depende de cámaras ni de audiencias, sino de tu habilidad para sumergirte completamente en lo que está ocurriendo. La persona que ha recuperado esta habilidad vive con una intensidad que otros han perdido, porque su atención no está dividida entre experimentar y documentar.
Durante los próximos 7 días, practica la inmersión completa. Cuando identifiques un momento especial, hermoso o significativo, resiste completamente la urgencia de documentarlo. En lugar de sacar el teléfono, cierra los ojos por unos segundos y absorbe la experiencia con todos tus sentidos. Observa cómo cambia la calidad de tu experiencia cuando tu atención no está dividida. Nota la diferencia entre vivir un momento y prepararlo para el consumo de otros. Los estoicos valoraban la experiencia directa por encima de la representación de la experiencia. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de ver las cosas como realmente son, no como nos gustaría que parecieran ante otros. Cuando documentas compulsivamente tus experiencias, estás interponiendo una capa de representación entre tú y la realidad, debilitando tu capacidad de conexión auténtica con el momento presente. Estás viendo un atardecer espectacular desde una montaña. En lugar de sacar inmediatamente el teléfono, te quedas inmóvil observando cómo los colores cambian minuto a minuto. Sientes el viento en tu piel, escuchas los sonidos del entorno, permites que la belleza del momento te atraviese completamente. Esa experiencia se graba en tu memoria con una intensidad que ninguna fotografía podría capturar, porque la viviste con presencia total. La documentación compulsiva de momentos especiales es una forma de evitar vivirlos plenamente. Cuando aprendes a experimentar sin la urgencia de capturar, recuperas una capacidad que la mayoría ha perdido: la habilidad de estar completamente presente en tu propia vida. Los momentos más hermosos son aquellos que solo tú recuerdas, porque los viviste con atención total. Imagina a alguien que asiste a un concierto de su músico favorito. Mientras otros levantan sus teléfonos para grabar, esta persona cierra los ojos y se deja llevar completamente por la música. No documenta nada, no comparte nada, no prueba que estuvo ahí. Simplemente vive la experiencia con cada fibra de su ser. Semanas después, cuando otros han olvidado los videos que grabaron, esta persona aún puede revivir vívidamente cada momento del concierto porque lo experimentó con presencia total. Reflexiona sobre el último momento realmente hermoso que experimentaste. ¿Estuviste completamente presente o parte de tu atención estaba en cómo lo compartirías después? ¿La experiencia se sintió completa por sí misma o necesitaba la validación externa para sentirse real? Esta reflexión puede revelar cuánto de tu vida estás viviendo en primera persona versus cuánto estás viviendo como contenido para terceros. Existe una intensidad de experiencia que solo conocen quienes han aprendido a vivir sin documentar. Es la profundidad de quien puede perderse completamente en un momento sin preocuparse por preservarlo, la libertad de quien no tiene que convertir cada experiencia en evidencia para otros. Esta presencia total no solo enriquece tus experiencias, sino que desarrolla una capacidad de conexión que se extiende a todas las áreas de tu vida. Lección número 5. Cómo crear rituales privados que nadie más entienda. Los rituales más poderosos son aquellos que no tienen que explicarse a nadie, porque su significado es completamente personal. Has perdido la capacidad de crear tradiciones íntimas que nutran tu alma sin necesidad de comprensión externa. La mayoría de las personas vive siguiendo rituales heredados o socialmente aceptados, pero nunca desarrolla ceremonias personales que reflejen su esencia única. Tu vida carece de rituales auténticos, porque has tercerizado el significado a tradiciones externas en lugar de crear ceremonias que emerjan de tu propia naturaleza. Los rituales verdaderamente transformadores no son aquellos que otros entienden, sino aquellos que resuenan profundamente con tu identidad más auténtica. Cuando dependes únicamente de rituales socialmente reconocidos,
Estás viviendo la vida de otros en lugar de diseñar la tuya propia. Eres capaz de crear ceremonias personales que anclen tu identidad y nutran tu espíritu de maneras que solo tú comprendes completamente. Tu capacidad de ritualizar actividades cotidianas las transforma en momentos sagrados que fortalecen tu conexión contigo mismo. La persona que ha desarrollado rituales privados posee una riqueza interior que no depende de la validación externa, porque ha creado fuentes personales de significado. Diseña 3 rituales únicos basados en tus valores fundamentales: uno para comenzar el día, uno para procesar experiencias difíciles y uno para honrar tus logros. Estos rituales deben ser completamente personales, sin explicación necesaria para otros. Pueden incluir objetos específicos, ubicaciones particulares, palabras o gestos que solo tengan sentido para ti. Practica estos rituales durante 30 días, permitiendo que evolucionen naturalmente según tu experiencia. Los estoicos entendían que las prácticas personales de reflexión y autoexamen eran más poderosas que las ceremonias públicas. Marco Aurelio tenía rituales privados de escritura y contemplación que nadie más conocía. Epicteto desarrolló ejercicios mentales que practicaba en soledad. Sabían que los rituales más transformadores son aquellos que emergen de la necesidad personal, no de la tradición externa. Una persona crea el ritual de escribir una carta a su yo futuro cada solsticio, sellándola sin leerla y guardándola en una caja especial. Solo ella conoce el contenido de estas cartas y el significado que tienen en su proceso de crecimiento. Este ritual le proporciona una sensación de continuidad y propósito que ninguna ceremonia pública podría ofrecer, porque nace completamente de su propia necesidad de conexión temporal consigo misma. Los rituales privados son anclas de identidad que te conectan con tu esencia más profunda. Cuando creas ceremonias que solo tú entiendes, desarrollas una relación íntima contigo mismo, que es independiente de la comprensión o aprobación externa. Estos rituales se convierten en refugios de significado en un mundo que constantemente trata de definirte desde afuera. Piensa en alguien que cada luna llena camina solo por el mismo sendero, llevando una piedra pequeña que recoge durante la caminata. Al final del recorrido, coloca la piedra en un círculo que ha ido construyendo durante años. Nadie más conoce este ritual, nadie más entiende su significado, pero para esta persona representa su compromiso continuo con el crecimiento personal. Cada piedra es un mes de vida consciente, cada círculo completado es un año de intención sostenida. Considera qué aspectos de tu vida carecen de significado ritual. Hay transiciones importantes que vives sin ceremonia personal, momentos significativos que pasan sin reconocimiento íntimo, valores fundamentales que no están anclados en prácticas concretas. Esta reflexión puede revelar oportunidades para crear rituales que enriquezcan tu experiencia de vida de maneras profundamente personales. Hay una sensación de arraigo y propósito que solo experimentan quienes han creado rituales auténticamente personales. Es la seguridad de quien tiene ceremonias privadas que nutren su alma, la conexión de quien ha ritualizado su relación consigo mismo, la riqueza de quien ha creado tradiciones que reflejan su esencia única. Esta práctica no te aísla del mundo, sino que te conecta más profundamente contigo mismo. Lección número 6. Señales de que estás viviendo para la galería sin darte cuenta. Tu vida se ha convertido en una actuación tan constante que ya ni siquiera reconoces cuándo estás siendo auténtico y cuándo estás actuando para otros. La transición de vivir para ti a vivir para la galería es tan gradual que la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que han perdido completamente el contacto con sus deseos y motivaciones reales. Has desarrollado patrones inconscientes de comportamiento orientados a la aprobación externa que han reemplazado tus impulsos auténticos. Tus decisiones, desde las más pequeñas hasta las más importantes, están siendo filtradas por una pregunta invisible:
¿cómo se verá esto ante otros? Esta contaminación de tu proceso de toma de decisiones no solo te aleja de tu verdadera naturaleza, sino que te convierte en una versión performativa de ti mismo. Eres capaz de reconocer y desmantelar los patrones inconscientes que te mantienen actuando para otros en lugar de vivir para ti. Tu capacidad de autoobservación sin juicio te permite identificar cuándo estás siendo auténtico y cuándo estás representando un papel. La persona consciente de estos patrones puede elegir deliberadamente cuándo compartir y cuándo mantener privacidad, cuándo buscar opiniones y cuándo confiar en su propio criterio. Durante los próximos 7 días, practica la auditoría de motivaciones. Antes de tomar cualquier decisión significativa, hazte 5 preguntas. ¿Haría esto si nadie se fuera a enterar jamás? ¿Estoy eligiendo esto porque lo deseo o porque se ve bien? ¿Mi motivación principal es interna o externa? ¿Cómo cambiaría mi decisión si no tuviera que explicársela a nadie? ¿Estoy actuando desde mi autenticidad o desde mi imagen? Registra mentalmente tus respuestas sin juzgarlas, simplemente observando los patrones. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera comienza cuando dejas de preocuparte por la opinión de otros sobre tus acciones. Los estoicos practicaban el autoexamen constante no para juzgarse, sino para mantener la conciencia de sus motivaciones reales. Cuando actúas consistentemente desde motivaciones externas, pierdes el contacto con tu brújula interior y te conviertes en esclavo de expectativas ajenas. Una persona se da cuenta de que elige restaurantes no por la comida que le gusta, sino por lo bien que se ven en fotos. Compra ropa no por comodidad o gusto personal, sino por cómo la perciben otros. Incluso sus opiniones políticas están influenciadas más por cómo lo hacen ver ante su círculo social que por sus convicciones reales. Esta conciencia le permite comenzar a tomar decisiones más auténticas, eligiendo basándose en sus preferencias reales en lugar de en la imagen que proyectan. Vivir para la galería es una forma sutil de autotraición que ocurre tan gradualmente que la mayoría no la reconoce hasta que es demasiado tarde. Cuando desarrollas la capacidad de observar tus motivaciones sin juzgarlas, recuperas el poder de elegir conscientemente cuándo actuar para ti y cuándo considerar a otros. La autenticidad no es egoísmo, es honestidad contigo mismo. Considera a alguien que se da cuenta de que siempre ordena vino en las cenas sociales, no porque le guste, sino porque cree que lo hace ver más sofisticado. Esta conciencia le permite comenzar a ordenar lo que realmente disfruta, descubriendo que su autenticidad es más atractiva que su actuación. Gradualmente, esta honestidad se extiende a otras áreas, expresa opiniones reales, elige actividades que genuinamente disfruta, toma decisiones basadas en sus valores reales, en lugar de en la imagen que quiere proyectar. Reflexiona sobre las decisiones más importantes que has tomado en el último año. ¿Cuántas de ellas habrías tomado exactamente igual si nadie más fuera a conocerlas o juzgarlas? ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás actuando más para otros que para ti? Esta reflexión no es para generar culpa, sino para desarrollar conciencia sobre patrones que pueden estar limitando tu autenticidad. Existe una libertad profunda que solo experimentan quienes han aprendido a distinguir entre sus motivaciones auténticas y sus impulsos performativos. Es la tranquilidad de quien no tiene que mantener una imagen, la espontaneidad de quien puede actuar desde sus deseos reales, la integridad de quien alinea sus acciones con sus valores internos en lugar de con expectativas externas. Esta conciencia no te aísla, sino que te permite relacionarte desde la autenticidad. Lección número 7. La diferencia entre soledad elegida y aislamiento reactivo. La soledad que fortalece es completamente diferente del aislamiento que debilita, pero la mayoría de las personas no conoce la diferencia. Has confundido el retiro consciente con el escape reactivo, perdiendo la oportunidad de usar el tiempo a solas como herramienta de fortalecimiento en lugar de como refugio del mundo.
Tu relación con la soledad está contaminada por patrones reactivos que la convierten en escape en lugar de en crecimiento. El aislamiento reactivo nace del miedo, la frustración o la incapacidad de manejar las demandas sociales, mientras que la soledad elegida emerge del reconocimiento de que necesitas tiempo contigo mismo para mantener tu equilibrio y claridad. Esta diferencia no es semántica, sino fundamental. Una te debilita, la otra te fortalece. Eres capaz de elegir conscientemente momentos de soledad que nutran tu espíritu y fortalezcan tu carácter. Tu capacidad de estar solo sin estar contra otros te permite usar el tiempo en soledad como herramienta de autoconocimiento y renovación. La persona que ha dominado la soledad elegida posee una independencia emocional que le permite relacionarse con otros desde la abundancia, no desde la necesidad. Implementa la práctica de soledad nutritiva. Dedica 2 horas cada semana a una actividad solitaria que elijas conscientemente, no como escape de algo desagradable, sino como regalo para ti mismo. Puede ser caminar en la naturaleza, leer, escribir, meditar o cualquier actividad que disfrutes genuinamente. Durante este tiempo, observa la diferencia entre estar solo por elección versus estar solo por evitación. Nota cómo cambia tu energía cuando la soledad es intencional. Los estoicos distinguían claramente entre el retiro filosófico y el escape cobarde. Marco Aurelio buscaba momentos de soledad para reflexionar y fortalecer su carácter, no para evitar sus responsabilidades. Séneca valoraba el tiempo a solas como oportunidad para el autoexamen y el crecimiento, no como refugio de las dificultades. Entendían que la soledad elegida desarrolla fortaleza interior, mientras que el aislamiento reactivo la debilita. 2 personas pasan el domingo solas. Una se queda en casa viendo series porque no quiere lidiar con la presión social de hacer planes, sintiéndose vacía y desconectada al final del día. La otra elige conscientemente pasar el día sola, leyendo en un parque, cocinando una comida especial y reflexionando sobre sus metas, terminando el día renovada y clara. Ambas estuvieron solas, pero solo una experimentó soledad nutritiva. La soledad elegida es una herramienta de fortalecimiento que pocos aprenden a usar correctamente. Cuando puedes estar solo sin estar contra el mundo, desarrollas una independencia emocional que enriquece todas tus relaciones. La diferencia entre soledad y aislamiento no está en estar solo, sino en la intención y la calidad de conciencia que traes a esos momentos. Imagina a alguien que cada sábado por la mañana va solo a un café, no porque no tenga con quién ir, sino porque disfruta genuinamente esos momentos de reflexión tranquila. Lee, observa a la gente, planifica su semana, o simplemente disfruta el café en silencio. Esta persona ha convertido la soledad en una práctica nutritiva que la fortalece para el resto de la semana. Su capacidad de estar sola enriquece su capacidad de estar con otros. Examina tu relación actual con la soledad. Cuando estás solo, es generalmente por elección o por evitación. ¿Te sientes energizado o agotado después de pasar tiempo contigo mismo? ¿Usas la soledad para crecer o para escapar? Esta reflexión puede revelar si estás aprovechando el poder transformador de la soledad elegida o si estás atrapado en patrones reactivos de aislamiento. Hay una paz profunda que solo conocen quienes han aprendido a disfrutar genuinamente su propia compañía. Es la tranquilidad de quien no necesita entretenimiento constante, la confianza de quien puede enfrentar sus pensamientos sin distracción, la plenitud de quien ha descubierto que la mejor compañía puede ser la propia. Esta capacidad no te aleja de otros, sino que te permite relacionarte desde la completitud en lugar de desde la carencia. Lección número 8. ¿Realmente disfrutas lo que haces o solo disfrutas contarlo? La pregunta más incómoda que puedes hacerte es si realmente disfrutas tus experiencias
o si solo disfrutas la versión que cuentas de ellas. Has desarrollado una relación tan mediada con tus propias experiencias que ya no puedes distinguir entre el placer de vivir algo y el placer de narrarlo después. Tu capacidad de disfrutar experiencias directas se ha atrofiado porque has condicionado tu satisfacción a la narrativa posterior que construirás sobre esas experiencias. Vives en un estado de constante preparación para contar, donde cada momento se evalúa por su potencial narrativo en lugar de por su valor intrínseco. Esta fragmentación de la atención no solo disminuye la intensidad de tus experiencias, sino que te convierte en un turista de tu propia vida. Eres capaz de experimentar satisfacción pura sin necesidad de convertirla en contenido para otros. Tu capacidad de disfrutar no depende de la posibilidad de compartir, sino de tu habilidad para estar completamente presente en lo que estás viviendo. La persona que ha recuperado esta capacidad vive con una intensidad que otros han perdido, porque su placer no está condicionado a la validación externa. Durante la próxima semana, practica el test de satisfacción real. Antes de participar en cualquier actividad que consideres placentera, pregúntate honestamente si la harías con el mismo entusiasmo, si supieras que nunca podrías contársela a nadie. Si la respuesta es no, has identificado una actividad que estás haciendo más por su valor narrativo que por su valor experiencial. Si la respuesta es sí, permítete disfrutarla completamente, sin la presión de convertirla en historia. Los estoicos valoraban la experiencia directa por encima de la representación de la experiencia. Epicteto enseñaba que el placer auténtico no necesita testigos para ser real. Cuando tu satisfacción depende de poder contar lo que vives, estás viviendo una vida de segunda mano, donde la narrativa es más importante que la experiencia. La sabiduría estoica te invita a recuperar la capacidad de disfrutar sin necesidad de audiencia. Una persona planifica unas vacaciones exóticas principalmente porque sabe que generarán historias interesantes y fotos envidiables. Durante el viaje, está más preocupada por capturar momentos que por vivirlos, más enfocada en qué contará después que en lo que está experimentando ahora. Al regresar, se da cuenta de que recuerda mejor las fotos que tomó que las sensaciones que vivió. Ha documentado un viaje que nunca experimentó completamente. La diferencia entre disfrutar una experiencia y disfrutar contarla es la diferencia entre vivir tu vida y representarla. Cuando recuperas la capacidad de encontrar satisfacción en experiencias que nadie más conocerá, recuperas el poder de vivir para ti mismo en lugar de para la validación de otros. El placer más auténtico es aquel que no necesita testigos. Considera a alguien que descubre un pequeño café escondido en su ciudad. En lugar de fotografiarlo o recomendarlo inmediatamente a otros, simplemente disfruta la experiencia, el sabor del café, la atmósfera del lugar, la tranquilidad del momento. Regresa varias veces sin mencionárselo a nadie, convirtiendo ese lugar en su refugio personal. Su disfrute es completo sin necesidad de compartirlo. Y esa privacidad hace que la experiencia sea aún más especial. Reflexiona sobre las actividades que más disfrutas. ¿Cuántas de ellas seguirías haciendo con el mismo entusiasmo si supieras que nunca podrías compartirlas con nadie? ¿Hay experiencias que buscas más por su valor social que por su valor personal? Esta reflexión puede revelar cuánto de tu vida estás viviendo para ti versus cuánto estás viviendo para la narrativa que construyes para otros. Existe un tipo de satisfacción que solo experimentan quienes han aprendido a disfrutar sin necesidad de contar. Es la plenitud de quien puede perderse completamente en una experiencia sin preocuparse por cómo la describirá después. La libertad de quien no tiene que convertir cada momento en evidencia para otros. Esta capacidad de disfrute puro no solo enriquece tus experiencias, sino que desarrolla una independencia emocional que se extiende a todas las áreas de tu vida. Lección número 9.
Técnicas para procesar emociones sin necesidad de ventilación social. Tu dependencia de la ventilación social para procesar emociones te ha robado la capacidad de desarrollar fortaleza emocional interna. Cada vez que necesitas contar tus problemas para sentirte mejor, estás terciarizando tu capacidad de autorregulación emocional. Esta dependencia no solo te debilita, sino que convierte tus emociones en entretenimiento para otros. Has confundido el procesamiento emocional saludable con la necesidad compulsiva de ventilar tus sentimientos con otros. Esta dependencia de la validación externa para manejar tus emociones no solo te mantiene en un estado de vulnerabilidad constante, sino que te impide desarrollar la capacidad de autocontención emocional que es fundamental para la madurez. Cuando tus emociones necesitan audiencia para ser procesadas, nunca desarrollas la fortaleza interior necesaria para enfrentar la vida. Eres capaz de procesar tus emociones más intensas en la privacidad de tu propia conciencia, sin necesidad de ventilación externa. Tu capacidad de autocontención emocional no significa represión, sino desarrollo de herramientas internas para digerir experiencias difíciles. La persona emocionalmente madura puede sentir profundamente sin necesidad de convertir cada sentimiento en conversación. Implementa el método de digestión emocional de 4 pasos. Primero, identifica y nombra la emoción específica que estás sintiendo. Segundo, localiza dónde la sientes físicamente en tu cuerpo. Tercero, respira conscientemente hacia esa área durante 5 minutos, permitiendo que la sensación exista sin resistencia. Cuarto, pregúntate qué información te está dando esta emoción sobre tus necesidades o límites. Practica este método durante 30 días antes de buscar ventilación externa. Los estoicos desarrollaron técnicas sofisticadas de autoexamen y procesamiento emocional que no dependían de otros. Marco Aurelio procesaba sus emociones más complejas a través de la escritura personal y la reflexión filosófica. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza emocional se desarrolla cuando aprendes a ser tu propio consejero más sabio. La dependencia constante de otros para procesar emociones impide el desarrollo de la sabiduría interior. Una persona enfrenta una decepción profesional importante. En lugar de llamar inmediatamente a amigos para ventilar su frustración, se toma tiempo para procesar la experiencia internamente. Identifica que siente una mezcla de ira, tristeza y miedo. Localiza estas sensaciones en su pecho y estómago. Respira conscientemente hacia estas áreas, permitiendo que las emociones existan sin resistencia. Después de este proceso, puede evaluar la situación con mayor claridad y tomar decisiones desde la sabiduría, no desde la reactividad emocional. La capacidad de procesar emociones sin ventilación social es una forma de madurez emocional que pocos desarrollan. Cuando puedes digerir tus experiencias emocionales en la privacidad de tu propia conciencia, desarrollas una fortaleza interior que no depende de la disponibilidad o comprensión de otros. Esta autocontención no es represión, sino poder personal. Imagina a alguien que recibe una noticia devastadora. Su primer impulso es llamar a todos sus amigos para buscar consuelo, pero decide primero procesar la información internamente. Se sienta en silencio, permite que la realidad de la situación se asiente, siente las emociones que surgen sin resistencia. Después de este proceso interno, puede comunicarse con otros desde un lugar de claridad, en lugar de desde la reactividad emocional. Su capacidad de autocontención le permite recibir apoyo genuino en lugar de buscar rescate emocional. Examina tu patrón actual de manejo emocional. ¿Cuántas veces al día sientes la urgencia de contarle a alguien cómo te sientes? Puedes procesar una emoción intensa sin buscar validación externa. Tus emociones se sienten reales solo cuando las compartes con otros. Esta reflexión puede revelar el nivel de tu dependencia emocional de la ventilación social. Hay una fortaleza particular que solo desarrollan quienes han aprendido a ser su propio refugio emocional.
Es la confianza de quien puede enfrentar cualquier sentimiento sin necesidad de rescate externo, la estabilidad de quien no depende de la disponibilidad emocional de otros, la libertad de quien puede sentir profundamente sin convertir cada emoción en drama social. Esta capacidad no te aísla, sino que te permite relacionarte desde la fortaleza en lugar de desde la necesidad. Lección número 10. Cómo tomar decisiones importantes sin consultar a nadie. Tu incapacidad para tomar decisiones importantes sin consultar a múltiples personas revela una dependencia que te mantiene en un estado perpetuo de inmadurez emocional. Has tercerizado tu capacidad de juicio a tal punto que ya no confías en tu propio criterio, convirtiendo cada decisión significativa en un comité de opiniones externas. Has desarrollado una dependencia patológica de la validación externa para tomar decisiones que solo tú deberías tomar. Esta necesidad compulsiva de consultar a otros antes de decidir no solo revela falta de confianza en tu propio criterio, sino que te convierte en prisionero de las opiniones ajenas. Cuando no puedes tomar decisiones importantes sin el permiso implícito de otros, has cedido tu poder personal y tu autonomía adulta. Eres capaz de tomar decisiones importantes basándote en tu propio criterio, sabiduría y valores. Tu capacidad de juicio no depende de la validación externa, sino de tu habilidad para evaluar situaciones, considerar consecuencias y actuar desde tu propia convicción. La persona emocionalmente madura puede solicitar información cuando la necesita, pero no necesita permiso de otros para vivir su propia vida. Desarrolla tu framework de decisión autónoma usando 6 preguntas fundamentales. ¿Qué opción se alinea mejor con mis valores fundamentales? ¿Cuáles son las consecuencias realistas de cada alternativa? ¿Qué elegiría si no tuviera que explicárselo a nadie? ¿Qué me dice mi intuición después de considerar los hechos? ¿Puedo vivir con las consecuencias de esta decisión? ¿Esta elección me acerca o me aleja de quien quiero ser? Practica este framework durante 30 días en decisiones de diferentes magnitudes. Los estoicos valoraban la autonomía de juicio como una de las virtudes fundamentales del carácter maduro. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera comienza cuando dejas de necesitar la aprobación de otros para tus decisiones. Marco Aurelio tomaba decisiones difíciles basándose en principios filosóficos, no en popularidad o consenso. Entendían que la dependencia constante de opiniones externas impide el desarrollo de la sabiduría personal. Una persona enfrenta la decisión de cambiar de carrera. En lugar de consultar a familiares, amigos y colegas, se toma tiempo para evaluar la situación usando su propio criterio. Considera sus valores, sus metas a largo plazo, sus recursos actuales y las consecuencias realistas de cada opción. Después de este proceso interno, toma una decisión basada en su propia evaluación. Puede informar a otros sobre su decisión, pero no necesita su aprobación para actuar. La capacidad de tomar decisiones importantes sin consultar a nadie es una marca de madurez emocional que pocos alcanzan. Cuando desarrollas confianza en tu propio criterio, recuperas el poder de dirigir tu propia vida en lugar de vivir por comité. Esta autonomía no significa aislamiento, sino independencia de juicio. Considera a alguien que decide mudarse a otra ciudad. En lugar de crear un drama familiar consultando a todos sobre la decisión, evalúa silenciosamente los pros y contras, considera sus metas personales, evalúa sus recursos y toma la decisión basándose en su propio criterio. Informa a su familia después de haber decidido, no para pedir permiso, sino para comunicar una decisión ya tomada. Su capacidad de decidir independientemente le permite actuar con convicción y asumir completamente las consecuencias de sus elecciones. Examina tus patrones de toma de decisiones. ¿Cuántas personas necesitas consultar antes de sentirte cómodo tomando una decisión importante? ¿Buscas información o buscas validación?
¿Confías más en tu criterio o en el consenso de otros? Esta reflexión puede revelar el nivel de tu dependencia de opiniones externas para dirigir tu propia vida. Existe una libertad profunda que solo experimentan quienes han desarrollado confianza en su propio criterio. Es la tranquilidad de quien no necesita permiso de otros para vivir su vida, la seguridad de quien puede evaluar situaciones y actuar desde su propia sabiduría, la autonomía de quien ha desarrollado un consejo interior confiable. Esta independencia de juicio no te aísla, sino que te permite relacionarte con otros desde la fortaleza personal. Lección número 11. ¿Por qué dejar de explicarte te da más poder personal? Cada vez que sientes la compulsión de explicar tus decisiones, estás pidiendo permiso disfrazado de comunicación. Esta necesidad constante de justificar tus elecciones revela una dependencia de la aprobación externa que te mantiene en un estado perpetuo de búsqueda de validación. La explicación compulsiva es una forma sutil de mendicidad emocional. Has desarrollado el hábito destructivo de justificar cada decisión como si necesitaras el permiso de otros para vivir tu propia vida. Esta compulsión de explicarte constantemente no solo revela inseguridad profunda, sino que invita a otros a juzgar y cuestionar decisiones que solo te conciernen a ti. Cuando sientes que debes explicar cada elección, has convertido tu autonomía personal en un debate público donde otros tienen voto sobre tu vida. Eres una persona cuyas decisiones no requieren la aprobación de otros para ser válidas. Tu capacidad de actuar sin necesidad de justificación constante refleja una confianza madura en tu propio criterio. La persona que ha desarrollado esta fortaleza puede comunicar cuando es necesario, pero no siente la compulsión de explicar cada elección como si fuera un delito que debe ser defendido. Implementa la regla del no porque sí durante una semana completa. Cuando alguien cuestione una decisión personal que no los afecta directamente, responde simplemente: decidí que era lo mejor para mí, sin elaborar más. Observa tu incomodidad inicial y la reacción de otros. Nota cómo cambia la dinámica cuando no ofreces justificaciones automáticas. Esta práctica te ayudará a distinguir entre comunicación necesaria y justificación compulsiva. Los estoicos entendían que la necesidad constante de explicarse a otros es una forma de esclavitud emocional. Epicteto enseñaba que el hombre libre no debe rendir cuentas de sus decisiones personales a quienes no tienen autoridad legítima sobre su vida. Marco Aurelio actuaba desde principios internos, no desde la necesidad de aprobación externa. La sabiduría estoica reconoce que explicarte compulsivamente es ceder tu poder personal. Una persona decide no asistir a una reunión social. En lugar de elaborar una excusa compleja sobre por qué no puede ir, simplemente dice: no podré asistir, y no ofrece más explicaciones. Cuando otros presionan por detalles, mantiene su posición sin justificarse. Descubre que esta honestidad directa genera más respeto que las explicaciones elaboradas, y que su tiempo y energía se liberan de la necesidad constante de defenderse. Dejar de explicarte compulsivamente es recuperar tu poder personal. Cuando no sientes la necesidad de justificar cada decisión, proyectas una confianza que otros respetan instintivamente. La comunicación clara es diferente de la justificación defensiva. Una informa, la otra mendiga aprobación. Imagina a alguien que decide cambiar su estilo de vida de manera significativa. Deja de beber alcohol, cambia su dieta, modifica sus horarios. En lugar de explicar exhaustivamente sus razones a cada persona que comenta sobre los cambios, simplemente dice: decidí que era mejor para mí, y cambia de tema. Su falta de defensividad y su confianza tranquila hacen que otros respeten sus decisiones, incluso si no las entienden completamente. Observa cuántas veces al día sientes la necesidad de explicar o justificar tus decisiones. ¿En qué situaciones te sientes más compelido a dar explicaciones elaboradas? ¿Con qué personas sientes más presión de justificarte?
Esta reflexión puede revelar dónde estás cediendo tu poder personal a través de la explicación compulsiva. Hay una libertad particular que experimentan quienes han aprendido a actuar sin necesidad de justificación constante. Es la tranquilidad de quien no debe explicaciones innecesarias, la confianza de quien puede tomar decisiones sin buscar validación, la dignidad de quien no convierte cada elección personal en un debate público. Esta autonomía no te hace insensible, sino que te permite comunicarte desde la fortaleza en lugar de desde la inseguridad. Lección número 12. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sin anunciarlo? Tu necesidad de anunciar cada cambio de opinión revela que estás más interesado en el reconocimiento por evolucionar que en la evolución misma. Has convertido el crecimiento intelectual en un espectáculo público donde cada nueva perspectiva debe ser documentada y validada por otros. La verdadera flexibilidad mental ocurre en silencio, sin necesidad de audiencia. Has desarrollado la costumbre de convertir cada evolución de pensamiento en una declaración pública, como si tus opiniones necesitaran testigos para ser válidas. Esta necesidad de documentar cada cambio intelectual no solo revela inseguridad sobre tu propio proceso de pensamiento, sino que convierte el crecimiento mental en una forma de entretenimiento para otros. Cuando tu evolución intelectual necesita audiencia, deja de ser crecimiento auténtico y se convierte en performance. Eres capaz de evolucionar intelectualmente sin necesidad de documentar cada cambio para otros. Tu flexibilidad mental no depende del reconocimiento externo, sino de tu capacidad de adaptar tus perspectivas basándote en nueva información o experiencia. La persona intelectualmente madura puede cambiar de opinión sin convertir cada evolución en un anuncio público. Durante los próximos 30 días, practica la evolución silenciosa, identifica 3 opiniones menores que tienes sobre temas no críticos y permite que evolucionen naturalmente sin comunicar los cambios a nadie. Puede ser tu perspectiva sobre un libro, una preferencia personal, o una creencia sobre algún tema cotidiano. Observa cómo se siente cambiar de opinión sin la presión de explicar o justificar la evolución a otros. Los estoicos valoraban la flexibilidad intelectual como una virtud, pero entendían que el crecimiento auténtico no necesita proclamación pública. Marco Aurelio constantemente refinaba sus perspectivas en sus escritos privados, sin necesidad de anunciar cada cambio. Epicteto enseñaba que la sabiduría verdadera a menudo se desarrolla en silencio, a través de la reflexión personal más que de la declaración pública. Una persona que siempre criticó cierto género musical, gradualmente desarrolla aprecio por él después de una experiencia personal significativa. En lugar de hacer una declaración pública sobre su nueva perspectiva, o escribir sobre su evolución musical, simplemente comienza a disfrutar la música sin anunciar el cambio. Su crecimiento es auténtico porque no necesita validación externa, y su nueva perspectiva se integra naturalmente en su vida. La evolución intelectual más auténtica ocurre sin fanfarria ni documentación. Cuando puedes cambiar de opinión sin sentir la necesidad de anunciarlo, has desarrollado una flexibilidad mental que no depende de la validación externa. El crecimiento real no necesita testigos. Piensa en alguien que durante años defendió una posición política específica, pero gradualmente, a través de experiencias personales y reflexión, desarrolla una perspectiva más matizada. En lugar de hacer una declaración pública sobre su evolución política o escribir sobre su despertar intelectual, simplemente permite que sus nuevas perspectivas informen sus decisiones futuras sin necesidad de explicar el cambio a otros. Considera cuántas veces has anunciado públicamente un cambio de opinión en el último año. ¿Sientes que tus nuevas perspectivas son más válidas cuando las compartes? Puedes evolucionar intelectualmente sin documentar el proceso. Esta reflexión puede revelar si estás usando el crecimiento intelectual como herramienta de desarrollo personal o como contenido para otros.
Existe una libertad intelectual que solo experimentan quienes han aprendido a evolucionar sin audiencia. Es la flexibilidad de quien puede cambiar de perspectiva sin preocuparse por la consistencia pública, la honestidad de quien puede admitir errores sin convertirlos en drama, la sabiduría de quien entiende que el crecimiento real ocurre en la privacidad de la reflexión personal. Lección número 13. Cómo construir confianza que no dependa de likes ni comentarios. Tu autoestima fluctúa con cada notificación porque has tercerizado tu sentido de valor a algoritmos y opiniones de extraños. Esta dependencia de la validación digital no solo es patética, sino que te mantiene en un estado perpetuo de inseguridad, donde tu valor como persona depende de métricas externas que no tienen relación alguna con tu carácter real. Has permitido que tu confianza personal se convierta en rehén de la aprobación digital, creando una adicción que te mantiene constantemente buscando la próxima dosis de validación externa. Esta dependencia no solo es emocionalmente destructiva, sino que te impide desarrollar la autoestima auténtica que solo puede construirse a través de evidencia interna de crecimiento y logro. Cuando tu confianza depende de likes y comentarios, no tienes confianza real. Tienes una simulación frágil que colapsa ante la primera ausencia de validación. Eres capaz de desarrollar una confianza sólida basada en evidencia interna de tu crecimiento, carácter y logros personales. Tu sentido de valor no fluctúa con las opiniones de otros porque está anclado en métricas personales que solo tú puedes evaluar. La persona con confianza auténtica puede apreciar el reconocimiento externo sin depender de él para su estabilidad emocional. Crea tu sistema de puntuación interna, identificando 10 indicadores privados de crecimiento personal que puedas medir independientemente de la opinión externa. Pueden incluir días consecutivos manteniendo un hábito positivo, momentos de autocontrol emocional, decisiones tomadas desde tus valores, actos de bondad sin reconocimiento, metas personales alcanzadas, conocimientos adquiridos, miedos enfrentados, límites mantenidos, promesas cumplidas contigo mismo y momentos de autenticidad. Evalúa estos indicadores semanalmente durante 3 meses. Los estoicos construían su autoestima sobre virtudes internas que no podían ser arrebatadas por circunstancias externas. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo», refiriéndose a la importancia de mantener el carácter independientemente de las acciones de otros. Epicteto enseñaba que la verdadera confianza viene de saber que has actuado correctamente según tus principios, no de la aprobación de otros. Una persona decide eliminar las redes sociales durante 3 meses y se enfoca en desarrollar confianza a través de logros personales. Aprende una nueva habilidad, mantiene una rutina de ejercicio, mejora sus relaciones familiares y trabaja en proyectos creativos. Al final del periodo, descubre que su autoestima es más estable y auténtica porque está basada en evidencia real de crecimiento, no en la validación superficial de extraños. La confianza que depende de likes y comentarios no es confianza real, es adicción a la validación. Cuando desarrollas métricas internas de valor basadas en tu carácter y crecimiento personal, construyes una autoestima que nadie puede arrebatarte. La confianza auténtica es independiente de la opinión externa. Considera a alguien que trabaja silenciosamente en mejorar su salud física durante 1 año. No publica fotos de entrenamientos, no documenta su progreso, no busca motivación externa. Su confianza crece con cada día de disciplina mantenida, cada meta personal alcanzada, cada momento de autocontrol ejercido. Al final del año, su confianza es sólida porque está basada en evidencia real de su capacidad de compromiso y crecimiento, no en la aprobación de otros. Examina honestamente cómo te sientes cuando una publicación recibe menos interacción de la esperada versus cuando recibe mucha. ¿Tu estado de ánimo fluctúa con las métricas digitales?
¿Tienes indicadores internos de valor que no dependan de la validación externa? Esta reflexión puede revelar el grado de tu dependencia de la aprobación digital para tu autoestima. Hay una estabilidad emocional que solo experimentan quienes han construido confianza independiente de la validación externa. Es la tranquilidad de quien no necesita constantemente probar su valor. La seguridad de quien puede evaluar su propio progreso sin necesidad de testigos, la libertad de quien no está esclavizado por las opiniones de otros. Esta confianza auténtica no solo te libera de la ansiedad digital, sino que te permite relacionarte con otros desde la abundancia. Lección número 14. Técnicas para celebrar en privado sin sentirte vacío. Tu incapacidad para sentir satisfacción en celebraciones privadas revela que has perdido la conexión con tu propia alegría auténtica. Has condicionado tu capacidad de sentir orgullo y felicidad a la presencia de testigos, convirtiendo cada logro en una búsqueda desesperada de validación externa, en lugar de en una oportunidad de conexión profunda contigo mismo. Has desarrollado una dependencia patológica de la celebración pública que te ha robado la capacidad de experimentar alegría auténtica en soledad. Esta necesidad de audiencia para sentir que tus logros son reales no solo revela una desconexión profunda contigo mismo, sino que convierte cada victoria personal en una actuación para otros. Cuando no puedes celebrar en privado sin sentirte vacío, has perdido el acceso a tu propia fuente interna de satisfacción. Eres capaz de experimentar alegría profunda y satisfacción genuina en la intimidad de tu propia compañía. Tu capacidad de celebrar no depende de testigos externos, sino de tu habilidad para reconocer y honrar tus propios logros con la misma intensidad que lo harías en compañía. La persona emocionalmente madura ha desarrollado rituales internos de celebración que son más satisfactorios que cualquier reconocimiento externo. Desarrolla tu protocolo de fiesta interior implementando 5 formas específicas de honrar logros personales sin audiencia. Primero, crea un ritual físico especial como una caminata en un lugar significativo. Segundo, date un regalo simbólico que represente el logro. Tercero, escribe una carta de felicitación a ti mismo detallando lo que admiras de tu esfuerzo. Cuarto, prepara una comida especial que disfrutes completamente en soledad. Quinto, dedica tiempo a reflexionar sobre el crecimiento que el logro representa. Practica estos rituales durante 2 meses. Los estoicos entendían que la satisfacción auténtica debe ser independiente de la validación externa para ser duradera. Séneca practicaba rituales privados de gratitud y reconocimiento personal que fortalecían su carácter sin necesidad de testigos. Marco Aurelio encontraba satisfacción en el cumplimiento del deber independientemente del reconocimiento público. Sabían que la alegría que depende de otros es frágil y temporal. Un escritor termina su primera novela después de 2 años de trabajo disciplinado. En lugar de buscar inmediatamente lectores o celebrar públicamente, se toma una semana para honrar privadamente su logro, relee pasajes favoritos, visita el café donde escribió los primeros capítulos, se compra una pluma especial, escribe una reflexión sobre el proceso y prepara su cena favorita. Su celebración privada es más profunda y satisfactoria que cualquier felicitación externa porque nace de su propia apreciación del esfuerzo realizado. La capacidad de celebrar en privado sin sentirte vacío es una marca de madurez emocional que pocos desarrollan. Cuando puedes experimentar alegría auténtica sin necesidad de testigos, has recuperado el acceso a tu propia fuente interna de satisfacción. La celebración más genuina es aquella que no necesita audiencia. Imagina a alguien que después de meses de entrenamiento logra correr su primera maratón. En lugar de publicar inmediatamente fotos y buscar felicitaciones, se sienta solo en un parque cercano a la meta. Siente la satisfacción de haber completado algo que parecía imposible. Reflexiona sobre todos los entrenamientos matutinos, los momentos de duda superados, la disciplina mantenida. Su celebración es íntima y profunda, y esa satisfacción privada es más duradera
que cualquier like o comentario. Reflexiona sobre la última vez que lograste algo importante. Pudiste disfrutar el logro antes de compartirlo con otros. Tu satisfacción se sintió completa sin validación externa, o necesitaste reconocimiento para que se sintiera real. Esta reflexión puede revelar tu nivel de dependencia de la celebración pública para experimentar alegría auténtica. Existe una satisfacción profunda que solo experimentan quienes han aprendido a ser su propia audiencia más apreciativa. Es la alegría de quien puede reconocer genuinamente sus propios méritos, la plenitud de quien no necesita aplauso externo para sentir orgullo, la libertad de quien ha desarrollado una relación celebratoria consigo mismo. Esta capacidad no solo enriquece tus logros, sino que desarrolla una independencia emocional que se extiende a todas las áreas de tu vida. Lección número 15. ¿Serías la misma persona si nadie te estuviera observando jamás? La pregunta más reveladora sobre tu autenticidad es si serías exactamente la misma persona si supieras que nadie te observaría jamás. Esta pregunta expone la diferencia brutal entre quien realmente eres y quien representas para otros, revelando cuánto de tu identidad es actuación y cuánto es esencia auténtica. Has construido una identidad tan dependiente de la observación externa que ya no puedes distinguir entre tu ser auténtico y tu personaje público. Esta fragmentación entre quien eres en privado y quien representas para otros no solo revela una falta de integridad fundamental, sino que te mantiene en un estado constante de actuación que te agota emocionalmente. Cuando tu identidad cambia según quien esté mirando, no tienes una identidad real, tienes una colección de máscaras. Eres capaz de mantener coherencia absoluta entre tu ser privado y tu ser público, actuando desde tus valores auténticos independientemente de quien esté observando. Tu integridad no fluctúa con la audiencia porque está anclada en principios internos que no cambian según las circunstancias externas. La persona íntegra es la misma en soledad que en compañía, porque ha alineado completamente su identidad pública con su naturaleza auténtica. Implementa el experimento de identidad invisible durante 30 días. Actúa en todas las situaciones como si fueras completamente invisible, tomando decisiones basándose únicamente en tus valores internos, sin considerar cómo te perciben otros. Observa dónde sientes resistencia, qué comportamientos cambiarían, qué decisiones tomarías diferente. Este ejercicio revelará las áreas donde tu identidad pública no está alineada con tu ser auténtico. Los estoicos valoraban la integridad como la virtud fundamental que unifica todas las demás. Marco Aurelio escribió: «Sé como el promontorio rocoso en el que las olas se rompen constantemente, permanece firme, y las aguas agitadas a su alrededor se calman». Esta firmeza de carácter solo es posible cuando tu identidad no depende de la observación externa, sino de principios internos inquebrantables. Una persona se da cuenta de que su personalidad cambia dramáticamente según el grupo social en el que se encuentra. Es más conservadora con algunos, más rebelde con otros, más intelectual aquí, más casual allá. Al implementar el experimento de invisibilidad, comienza a actuar consistentemente desde sus valores reales en todas las situaciones, descubriendo que esta autenticidad genera más respeto y conexiones genuinas que su actuación previa. La alineación entre tu ser privado y público es la marca definitiva de la integridad personal. Cuando puedes ser exactamente la misma persona, independientemente de quien esté observando, has alcanzado una autenticidad que pocos logran. La pregunta no es si otros te aceptarán tal como eres, sino si tú puedes vivir siendo completamente real. Considera a alguien que mantiene exactamente los mismos valores, el mismo trato hacia otros, la misma honestidad y la misma bondad, tanto cuando está solo como cuando está acompañado. Esta persona no cambia su vocabulario según la audiencia, no modifica sus opiniones para encajar, no actúa de manera diferente cuando nadie la ve.
Su integridad es completa porque ha eliminado la brecha entre su identidad privada y pública, viviendo desde una autenticidad que no requiere mantenimiento ni actuación. Examina honestamente las diferencias entre cómo actúas en privado versus en público. Hay aspectos de tu personalidad que solo emergen cuando estás solo, comportamientos que modificas según la audiencia, valores que comprometes para encajar. Esta reflexión puede revelar el grado de fragmentación entre tu identidad auténtica y tu personaje público. Hay una paz profunda que solo experimentan quienes han logrado alineación completa entre su ser privado y público. Es la tranquilidad de quien no tiene que recordar qué versión de sí mismo debe representar, la libertad de quien puede ser completamente auténtico en cualquier situación, la integridad de quien ha unificado su identidad en una sola versión coherente. Esta autenticidad no solo te libera del agotamiento de la actuación constante, sino que atrae relaciones genuinas basadas en quien realmente eres.